buenos días, Ciro, por la mañana. Manuel, muy buenos días. Bienvenido, buen día. Pues que este Parlamento abierto está siendo un Parlamento desierto. Lo de ayer, para usar los términos del señor Bartlett, pues fue una farsa. Como muchos parlamentos abiertos, como muchos foros. Aquí la clave va a ser qué palabras del Parlamento abierto se van a incorporar a la Constitución. ¿Qué palabras nuevas se dicen en el Parlamento abierto que luego se incorporen a la iniciativa de reforma a la Constitución que presentó el presidente? Si no, es un circote en el que el gran payaso es Manuel Bartlett. Segundo, yo creo que estamos cayendo en una trampa en que el libro de Cuauhtémoc Cárdenas que antier presentaron aquí en este estudio, aquí en esta silla, y dice Cuauhtémoc Cárdenas, más mercado y menos Estado o más Estado y menos mercado, que ese es un debate mal planteado de absolutos, que queremos una economía con mercado, dice Cuauhtémoc Cárdenas, no una economía de mercado, y habla del poder financiero y económico que tienen las empresas, etcétera, pero habla de que la iniciativa privada, la empresa privada, dice, y el Estado pueden compartir objetivos, pueden compartir esos objetivos. Bueno. Y entonces, yo creo que por ahí está la línea de hablar de eso. A ver, vamos a una pausa. Entramos a ese tema y otros más con Germán Martínez, 8:20. La mañana. 8:24, nada más para terminar el tema de la reforma eléctrica. Entonces, ¿temes, Germán, que estos foros, este Parlamento abierto, termine siendo puro circo? Si no se le incluyen palabras nuevas que se pronuncien en el Parlamento abierto a la iniciativa de reforma a la Constitución, será un Parlamento estéril, un circo, ¿Qué palabras? Un espectáculo. Pues palabras como las que el propio Cuauhtémoc dice, una nueva reforma, y se refiere a la energética. Debe hablar de cuáles son la gestión exclusiva del Estado y cuáles son las áreas prioritarias. Y además habla de modernización y de transición energética, que también deben llevarse a cabo. Esas son las palabras. Y como dijo bien ahorita Carlos Salazar, ¿qué es generación? ¿Qué es transmisión? ¿Y qué es distribución? ¿Y cuánta participación privada puede haber en ello? Yo, cuando oigo hablar con aquella desfachatez y soberbia a Manuel Bartlett decir que las empresas internacionales que generan energía en este país y en el mundo pertenecen a fondos de otras galaxias. Así dijo ayer. Así, pues vamos a ver si es cierto. Que CFE se bursatilice. No, hombre. La bursatilización exigiría transparencia. Eso es neoliberal. La bursatilización exigiría que el mercado de valores supiera cuántas casas tiene Bartlett y su cónyuge. La bursatilización exigiría una verdadera transparencia, como están bursatilizadas para muchas de las empresas que generan energía en el mundo y están reguladas por mecanismos de transparencia que no tiene la CFE. Además, hay un punto sin el cual nosotros en el Grupo Plural no vamos a votar. El respeto a la propiedad social, a la pequeña propiedad y a los comuneros y a los ejidatarios, que se les debe indemnizaciones, se les debe servidumbres de paso. Hay litigios en Francia contra Electricité de France, en la Mixteca de Oaxaca, y hay litigios porque van a un verdadero calvario burocrático para que les paguen indemnizaciones o servidumbres de paso, tanto las industrias extranjeras como CFE se portan soberbios a la hora de pagarles a los pequeños propietarios, a la propiedad social de la tierra, a los comuneros, a los ejidatarios. Se porta soberbia la CFE para no pagarles, y mientras no haya garantías para el pago a esos pequeños propietarios, esas son palabras nuevas de las que me preguntabas, que deben estar en la Constitución para garantizar el pago a los pequeños propietarios de los daños, de las indemnizaciones, de las afectaciones o de las servidumbres por donde pasan tanto los cables como los generadores o como los camiones de la CFE, que no paga a pequeños propietarios. La actitud ayer de Manuel Bartlett fue
No le vamos a quitar una coma a la iniciativa. Pues a lo mejor pasará en la Cámara de Diputados, es mi pronóstico, que a lo mejor lo doblan allí. A Alito yo creo que ya le tienen preparada su embajada en la Organización de las Naciones Unidas para si eso pasa. y al señor Moreira o no sé. Pero yo veo más difícil que pase en el Senado de la República. Bueno. Oye, antes de ir a otro tema, hace un año más o menos, por estas fechas, finales de enero, febrero, en el programa escribiste en una hoja, Félix rompe el pacto, ¿te acuerdas, no? Ya era candidato o precandidato. Y había ganado la encuesta de Morena para ser candidato a la gubernatura de Guerrero, iban a comenzar las campañas, estaba una discusión muy fuerte porque, entre otras cosas, había dos denuncias ahí sí presentadas ante el Ministerio Público. Una de ellas por violación, en contra de, creo que las dos eran por violación contra Félix Salgado Macedonio. Y había una discusión de pidiéndole que renunciara a esa candidatura. ¿Te acuerdas? Un violador no puede ser gobernador. Y aquí, Germán, tú dijiste, Félix rompe el pacto, renuncia. No esperes a que te saquen. Renuncia tú mismo. Desde luego que no te hizo. Ahí está. Félix rompe el pacto. ¿Qué fecha tiene? Tiene que haber sido febrero, enero, hace un año. Félix rompe el pacto. Y mira, un año después, otra vez, una propuesta del gobierno para un señor Salmerón, Pedro para Salmerón, que se vaya de embajador a Panamá, que no es poca cosa, como está la geopolítica en este momento, no es poca cosa la embajada de México. ¿Cuándo? 18 de febrero, hace 11 meses, con el mismo tema. Y el presidente dice, pues que presenten denuncias, si no todo es golpeteo político. Pues qué triste. Y también Salmerón rompe el pacto, renuncia. Pues ya vimos. Primero se le pide a la mujer testimonio. Y una vez que hay un testimonio, se le pide denuncia. Y la denuncia la hace en Twitter o en las redes. Y luego se le pide que haga una denuncia formal. Ya vamos en el tercer paso. Y luego, cuando ya denuncia formalmente, se le pide a la mujer que presente pruebas. Claro. Y luego, cuando presenta pruebas, que diga las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que eso se llama revictimizar a la mujer, caray. Eso es lo que está protegiendo las nuevas leyes de avanzada de género. No se le puede pedir a la mujer que haga las labores de policía y de víctima al mismo tiempo. Ministerio Público y casi de juez. La verdad, yo le creo a las mujeres. Anoche presentaron ustedes en Imagen una. Llevamos dos, una el lunes y otra ayer. Una activista yo no sé qué seriedad tenga o no sé. Estefanía Veloz de Canal 11 también ha dicho, con toda claridad, lo ha dicho. Yo le creo a la mujer. Lo he dicho muchas veces en este programa. Y yo les digo que no tengan miedo a sus agresores y que no se debe juzgar a las víctimas por si presentan o no las pruebas, sino que se debe exigir a la policía o a la fiscalía que investigue. Ese es el punto. Ese es el punto de las nuevas leyes de avanzada en favor de las mujeres para que no se revictimicen a la hora de investigar un crimen tan atroz como es una agresión física, una agresión verbal, una agresión sexual, una agresión laboral, en la que el patriarcado, el hombre, siempre ha ocupado un lugar privilegiado. Y la verdad es que yo le creo a las mujeres que han denunciado. Yo anuncio que votaré en contra, si llega al Senado, si no lo resuelven en la Comisión Permanente, contra Salmerón. Ya lo anunció Nancy de la Sierra, del Grupo Plural. Nosotros vamos en contra del embajador, del propuesto embajador plenipotenciario en Panamá, donde se lava dinero, en Panamá, donde Panama Papers, en Panamá, donde geopolíticamente, como bien dijiste, Panamá es estratégico. ¿Qué te gusta? Entre Honduras, Nicaragua, Colombia y Venezuela, entre otras cosas. Y debo decir que dentro de los propuestos se está lastimando al servicio
de carrera mexicano, al servicio diplomático de carrera mexicano, de una manera muy, muy penosa. Y debo decir también que muy bien la propuesta de Suárez del Real, exsecretario de Gobierno del Distrito Federal, para ser el jefe de oficina en Estrasburgo. Tiene modales, tiene carácter, tiene actitud, tiene cortesías, es políglota, es culto, y en Estrasburgo hará un muy buen papel. Ni todos son malos, pero también hay uno detestable. Oye, y como decía Manuel, se le tiene mucho cariño y además un gran respeto por su trayectoria. Ver a algunos personajes públicos, en este caso a una senadora como Malú Micher, no sé si por disciplina, no sé si por su convicción política con este proyecto, la lleva a emitir pronunciamientos como el que hizo ayer, ¿no? Sí. Que presenten las denuncias las mujeres. Anoche en televisión presentamos nosotros otros mensajes en sentido contrario, que Malú Micher decía lo contrario hace un par de años. Hace un par de años. Por no decir hace más años. ¿Y todo para qué? ¿Para que no se les vaya a enojar el presidente? Sí. ¿En serio? ¿Y en serio? Ahí terminan las convicciones. Híjoles. Estamos hablando de mujeres que en circunstancias muy difíciles dieron grandes luchas, ¿no? Y verlas plegadas así. En casos como el de este señor Salmerón. Y yo lo dejo en un caray. Pues sí, eso también tiene que tomarse en cuenta, y creo que es muy obvio, muy visible. Eso también es lo que ellos llaman la 4T, ¿no? Por eso, y la disciplina ciega. Y la disciplina ciega. En el caso de Félix Salgado Macedonio, cuando se pronunciaron, Félix Salgado Macedonio ya estaba registrado, ya era candidato. Ellas lo saben. Ese pronunciamiento que hicieron, lo hicieron fuera de tiempo, fuera del momento de la discusión. Félix habría sido sin problema gobernador. Y si no lo fue por otra razón, por un asunto de que no comprobó unos gastos. En fin. Este nombramiento no le da lustre a Marcelo Ebrard. Y nada de que porque Salmerón es biógrafo de Pancho Villa, ya no más falta que con sus dos viejas a la orilla, misógino. Germán, a ver, varios temas rápidamente. 34,300 mexicanos muertos en el 2020 por asesinato o por feminicidio. Es una disminución de 3% respecto al 2020, pero son 34,000 personas. A estas alturas ya es muy difícil pensar que el gobierno del presidente López Obrador detuvo esta tragedia, esta desgracia de violencia en México. Sin atajar la violencia, sin darle paz a las calles de México, la 4T habrá sido un fracaso. Así lo he dicho varias veces yo aquí en el programa, y eso se esperaba de esta administración. No hay ahí avances. El dolor, la sangre, el miedo sigue invadiendo lo más público que tenemos los mexicanos, que son las calles y las plazas de muchos estados de la República, si no es que de todo el país. La verdad es que ahí está el gran reto y el gran desafío. Y no valen gracejadas en la mañanera, y no valen pretextos frente a la muerte y frente al dolor y frente al avance de la delincuencia ya en asuntos hasta electorales. No podemos pedir que haya elecciones en paz cuando tenemos un país en guerra. Lo decías, Humberto, 109,297 mexicanos asesinados, si sumamos ahí los feminicidios, en lo que va este gobierno. 109,000. En los primeros 37 meses de este gobierno, tenemos que son 88,051 los cometidos durante los últimos 37 meses de la administración de Enrique Peña Nieto, así que tenemos un incremento del 24%. Fue un año además en el que, si hacemos un rápido recuento, tuvimos asesinatos de tipos muy distintos.
Por ejemplo, fueron asesinados 102 políticos. Entre las 34,000 víctimas de las que hemos hablado que se contabilizaron durante el año pasado, tuvimos 102 políticos asesinados. Tuvimos masacres como la que reportó 19 ejecutados en Reynosa, Tamaulipas, el 20 de junio, 18 en Valparaíso, Zacatecas, el 25 de junio, 11 en Tangamandapio, Michoacán, el 2 de noviembre de 2021. Y hablar de masacres también es hablar de cómo, a pesar de que está muy desplegado el ejército mexicano realizando tareas de seguridad pública, a pesar de esto, la delincuencia organizada tiene la capacidad de movilizar una gran cantidad de personas, de desplegar una importante cantidad de fuego y de permanecer en una escena de enfrentamiento, de confrontación con grupos antagónicos del crimen, sin que la autoridad sea capaz de intervenir para reducir esto. Me llama a mí mucho la atención, lo comentaba también en la participación de hace un momento, cómo se han incrementado los delitos de violación. 28%. Se comentaba ahora Germán Martínez, el senador, que hay una situación en que hay una falla del Estado en términos de la seguridad y de la seguridad de las mujeres. Se incrementa el delito de violación 28% y el número de feminicidios durante 2021 supera ya por primera vez, no ha habido un año con este dato, las más de 1,000 víctimas, 1,001 víctimas reconocidas por el Estado por este delito de tipificación muy difícil. Entonces, si lo que hacemos es revisar la panorámica de datos y que tenemos el 2021 con 34,309 víctimas de homicidio, el 2020 con 35,532, el año en que llegó Andrés Manuel a la presidencia 34,656 y 2015, que es el primero que podemos comparar en esta metodología que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando fueron 18,312, estamos en una situación pues de franco deterioro social. Y una reflexión que quisiera repetir, Ciro, y es estas 109,297 personas muertas durante la existencia en el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Cuántas orfandades, situaciones de viudez, pérdidas de proyecto? O sea, es la parte oscura que tratamos de jalar con algunas historias que se vuelven representativas, pero repetir las 109,297 historias que quedan detrás. El procurador o el fiscal general de la República no ha acudido al Senado, desde octubre lo hemos solicitado, a rendir una explicación de todo esto. Pero el fiscal, ¿qué? El fiscal tiene que ver con toda la delincuencia organizada, que la gran parte está ahí, con el bloqueo de dinero, con la inteligencia financiera, con las órdenes de aprehensión no ejecutadas, con la colaboración internacional. El expresidente de Colombia acaba de decir que los cárteles mexicanos son unos de los más poderosos en el Universal. En una entrevista que dio hoy en el Universal. ¿El señor cómo se llama? Francisco Santos Calderón, el ex vicepresidente de Colombia. Él acaba de decir eso, que es un error la política de abrazos, no balazos, que es un error histórico. Y esto de la colaboración internacional solo es la Fiscalía, no es ninguna Fiscalía de los Estados. ¿Y la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejecutivo? Pero quien al final pone a disposición de un juez. El tema es cuántos de esos delitos que acaba de decir Padgett, cuántos acaban en una sentencia condenatoria. Debe ser una cantidad ínfima y ridícula. El margen enorme de evasión, de impunidad, de que no los atrapan a los delincuentes que asesinan, es enorme en este país. La impunidad es porque no hay procuración de justicia. Y la procuración de justicia luego en los estados no está coordinada con la federación y los grandes delincuentes pues hacen más Estados Unidos por agarrarlos que nosotros, o hasta que cruzan la frontera los agarran. Entonces eso tiene, por un lado, una prevención que no hay. Por otro lado, una persecución fallida
y finalmente unos delincuentes que ya ahora hasta trabajan electoralmente. Bueno, ¿algo más sobre este tema, Humberto? No, el asunto sí de la impunidad. Cifras de esta mañana. Cifras de hace unos minutos y es pertinente lo que comenta el senador sobre la impunidad porque Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, inició su intervención manifestando que en México no existe tal condición porque todo se subordina la de impunidad, porque México porque en México todo el mundo se subordina al imperio de la ley y nadie está por encima de esta. En las frases ya prefabricadas del presidente. Y para atender también el punto de la responsabilidad de la federación o de los estados, en este año que pasó, tuvimos la oportunidad de ver en el Servicio Médico Forense de Fresnillo, que es la ciudad más violenta del país, voy a tratar de aterrizarlo en un dato duro mañana, había 104 cadáveres en un refrigerador que se descompone porque se le ha recortado los recursos a las fiscalías estatales y a las policías estatales y municipales. No existe la posibilidad de procesar con calidad forense esa cantidad de muertos para los estados. ¿Cómo podemos hacer un mapa de la impunidad a la que se refirió el senador? Pues con estas condiciones. O sea, simplemente es tan abrumadora la cauda de trabajo que la delincuencia le impone al Ministerio Público mexicano que queda rebasado, apabullado, aplastado. Y nosotros lo dijimos desde antes de que asumiera el presidente López Obrador. Tuve oportunidad de decírselo al presidente López Obrador en una entrevista 10 días antes de que asumiera el gobierno. Sin seguridad no habrá cuarta transformación. Puede haber Tren Maya, Aeropuerto Santa Lucía, mañaneras, lo que se quiera. Pero sin seguridad, sin una transformación radical en las condiciones de violencia e inseguridad. En México, ¿qué es lo que se habrá transformado? ¿Qué es lo que se habrá transformado? Ahí coincidimos, Germán. Tú lo fraseas de otra manera, pero con 109,000 mexicanos asesinados en lo que va de este gobierno, se está pudriendo, ¿qué transformación? Se está pudriendo la convivencia pacífica entre mexicanas y mexicanos. De ese tamaño. Es un pudridero social nuestra convivencia con tantos muertos. Y no nos debemos acostumbrar. Y nada de que son muertos porque quién sabe en qué andaban. Y nada de que son muertos porque pues allá se lo buscaron. No, son personas. Que se siguen mexicanos que siguen matando a mexicanos. Que tienen familias, que generan dolor, que deben generarnos empatía, sí o sí. No es quién sabe en qué andaban. Allá se lo buscaron. Esa es una hipocresía social que nos está pudriendo como sociedad. Y en el 2022 seguir achacando esto a una decisión que se tomó en el 2006 de mandar al ejército, a solicitud del gobernador de Michoacán, a enfrentar la criminalidad, seguirle echando la culpa a eso en el 2022. A Lázaro Cárdenas. Bueno, y a la guerra de Calderón, que luego fue la guerra de Peña Nieto. Ahora ya no hay guerra, lo que sí hay son 109,297 mexicanos muertos. Bueno, antes de que te vayas, el tema de la pandemia, Germán, y esta noticia que hablábamos con el abogado Javier Coello Trejo, quien a partir de 2 muertes de personas cercanas, personas familiares de personas que trabajaban o que trabajan con él en su despacho, tomó la decisión de denunciar al doctor López-Gatell por omisión, por negligencia en el caso del manejo de la pandemia del COVID. Un juez, por cierto, el mismo juez que insiste en tener en la cárcel a Rosario Robles, Villar, le ordena a la Fiscalía General de la República que investigue al doctor López-Gatell. Pues primero, yo hay que decirlo con toda claridad, felicitar el coraje cívico de don Javier Cuello por denunciar penalmente al subsecretario López-Gatell. No cualquiera, y yo felicito. Que quien lo denuncia son dos personas, pero, ¿no? Javier es el apoderado legal del caso. Exactamente, sus representantes, y él es el abogado, pues. Felicitarlos a ellos que han denunciado por ese coraje cívico
que nos debe nutrir a todos frente al delito. Yo he dicho muchas veces aquí que esos muertos iban a alcanzar a López-Gatell, con toda claridad. Perdón que necesites, es de mal gusto. Y con toda seriedad lo voy a decir, pero voy a citar a José Zorrilla. Lo digo con seriedad, lo digo con dolor, lo digo con sensibilidad. Pero los muertos que vos matáis, Hugo López-Gatell, gozan de cabal salud para exigir justicia e ir tras de ti. Así de claro. Aquí hay responsabilidades, como de cualquier médico que no atina en un diagnóstico, que no atina en aplicar una medicina, que no atina en una prevención. Lo señaló muy bien don Javier Cuello, yo lo oí cuando venía para acá en el coche. Dijo con toda claridad que era encargado de la prevención y que no solo no previno, sino hizo cosas, tomó medidas que agudizaron la pandemia y que esto apenas empieza. Se le viene la noche a López-Gatell y el manto protector del presidente no le va a alcanzar con los muertos que ya casi suman 500,000. Los reconocidos por las autoridades. López-Gatell tiene responsabilidad política, López-Gatell tiene responsabilidad jurídica y tiene responsabilidad penal, y encontrará comprensión en muchos senadores de la República y encontrará comprensión conmigo, sin duda. Bueno. Muchas gracias, Germán. Al contrario, gracias, Ciro, buen día.